Está bien, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Todos saben que hoy, en la costumbre judía, bueno, no hoy, sino esta semana, inicia entre los judíos lo que se le llama la Pascua judía. La Iglesia Católica ha tomado los movimientos de fechas que tienen los judíos en su religión para seguir de alguna manera buscando pues qué días fueron los que Jesús sufrió y murió en la cruz y al tercer día resucitó. Esta semana la mayoría de las iglesias, llámese como se quiera llamar, tienen distintos eventos, tienen distintas actividades, se mueven en una dirección o en otra, es decir, es una semana muy fervorosa desde el punto de vista religioso, ¿no? La mayoría de las personas están como en esta búsqueda de que algo suceda en sus vidas, de que algo pase en sus corazones y pues además de que son vacaciones, la mayoría pues sí hay algún grado de expectativa de saber qué puede pasar en esta semana, en los distintos cultos que hay, etc. Y en este caso no vamos a hacerlo así. Vamos a romper un poco con la tradición, porque hoy en la mayoría de las congregaciones se está hablando de la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿sí? Considerando que más o menos son los días en los cuales Jesús entra en este pollino blanco y entra a Jerusalén y pues es la última semana en la cual Jesús está como enfrentando este momento de desafío en su vida antes de ser llevado a la cruz. Lo que vamos a hacer es algo distinto. Vamos a sumergirnos en un evento o una serie de eventos que sucedieron y que la verdad nos describen a Jesús de una manera muy hermosa, muy preciosa, nuestro Señor Jesús. Y yo creo que, si bien es cierto, esta semana está cargada de mucho simbolismo religioso, no hay mejor forma de poder estar en la presencia de Dios que encontrándonos con Él, sabiendo exactamente qué es lo que tiene pensado o qué es lo que tiene planeado. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8, un acontecimiento, una serie de sucesos que pasaron, que vale la pena entenderlos porque nos habla mucho de cómo es el corazón de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo número 8, a partir del versículo número 26, para ponernos un poquito en el contexto. Jesús acababa de alimentar a cientos de personas a través del milagro de los peces y los panes. Y entonces les pide a sus discípulos que se adelanten y que los alcanzaría después. Se suban a la barca y se van. Y entonces se levanta una gran tormenta en medio del mar, Jesús los ayuda, los rescata, los pone a salvo y llegan a una región llamada Gadara, que es del otro lado del mar de Galilea. Recordemos que Jesús hizo, por llamarlo de alguna manera, su centro de operaciones, una ciudad portuaria llamada Capernaum, ¿sí? Y desde ahí se trasladaba a un punto, a otro, pero digamos que ese era su lugar donde tenía que llegar, porque había decidido vivir en esa ciudad. Y en aquella ocasión, después de alimentar a la gente, se va al otro lado y va a una región llamada Gadara. ¿Qué era lo que iba a buscar Jesús ahí? Bueno, lo que iba Jesús a buscar ahí era seguir predicando el Evangelio. Pero sucede un evento que no le permite poder predicarle a los gadarenos, a los de la región de Gadara. Y lo que sucede es que cuando Jesús está llegando a esta región, sale a su encuentro, el primero en recibirlo no es una persona del pueblo que esté sana, sino es una persona que estaba endemoniada. Y entonces el primero en recibir a Jesús, le sale hacia el encuentro, es una persona que había vivido ya mucho tiempo sumergida en una vida
de autodestrucción. Y entonces sale al encuentro de Jesús, y Jesús en su misericordia y en su buena voluntad ayuda a esta persona y le da la libertad, ¿sí? Lo libera de estos demonios que tenía en su vida este hombre, y entonces los pobladores, al darse cuenta de que había Jesús hecho lo que nadie había logrado hacer, que era liberar a esta persona, porque lo habían tratado de ayudar, lo habían llevado a distintos lugares tratándolo de ayudar, se lastimaba a sí mismo, él se aventaba a las piedras y se lastimaba él mismo, y entonces lo tuvieron que encadenar, ¿sí? Para poderlo tratar de controlar. Y entonces Jesús lo libera, Jesús lo ayuda, Jesús lo sana, y los pobladores se impresionaron mucho por este evento. Tanto miedo les entró por lo que habían visto que le dijeron a Jesús: mejor retírate, mejor vete de nuestras tierras. Les dio miedo, ¿sí? Y a veces nosotros como seres humanos actuamos así, nos dan miedo las cosas, nos llega a dar temor ciertas circunstancias, ciertas experiencias que estamos viviendo que no sabemos cómo asimilarlas, porque en ocasiones no existe una forma de poder interpretar un evento más que de decir: es que algo hay extraordinario de Dios en todo lo que está sucediendo, algo está pasando, ¿sí? Y entonces les generó miedo a estos pobladores, de tal manera que le piden a Jesús: mejor vete de aquí. O sea, no lo recibieron. ¿En qué se basó esta decisión de los pobladores? En el miedo. En el miedo a lo desconocido, en el miedo al cambio. Pues ya se habían acostumbrado de ver a aquel hombre vagando entre las calles, semidesnudo, o mejor dicho, desnudo, y que se lastimaba, que muchos hombres fuertes habían tratado de atraparlo. O sea, ya se habían habituado a cierta forma de vida. Y el hecho de que alguien llegara y cambiara esto, trastocara aquello en lo cual estaban acostumbrados a vivir, les pudo, o sea, les generó temor. Dijo: ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Dónde vine a estar? ¿Qué es esto? Mejor agarra usted. Ya se le acabó la pila al otro. Y entonces, lo que sucede es justamente lo que pasa en muchas ocasiones a nosotros como seres humanos. Nos genera miedo los cambios. De verdad, nos generan miedo. Podemos ser muy valentones para ciertas cosas, pero las cosas que implican un cambio en nuestras rutinas, en nuestra forma de pensar, en nuestros hábitos, genera temor, genera incertidumbre, nos hace sentir como inseguros. ¿Será esto de Dios? ¿Será esto del Dios en quien estoy buscando poner mi esperanza? Y genera temor. Pero aquí vemos que estos hombres, su temor los llevó a hacer a un lado la oportunidad que Jesús les venía a dar, ¿sí? O sea, su miedo ante lo desconocido les provocó miedo. Dijo: no, pues mejor vámonos de aquí, ¿no? Mejor dicho, vete, ¿no? Lo corrieron, literalmente corrieron a Jesús. Si hoy esas personas vivieran, dirían: no, ni de broma lo corro, ¿no? Ya sabían que era una persona buena, que venía a quererlos ayudar, que tenía la buena intención de querer salvarlos. Pero bueno, les generó temor y terminaron mandando de regreso a Jesús, pidiéndole que se fuera de aquella ciudad, de aquella región. Parecía un fracaso, ¿no? Algo pasó. Una sola persona nada más fue ayudada. Una sola persona. Qué fracaso, ¿no? Digo, Jesús estaba del otro lado y las multitudes lo seguían. Pero aquí las multitudes le dijeron: vete. Parecería, cualquiera diría, fue un fracaso en la predicación de Jesús. Solamente una persona pudo ser ayudada. Pero amados, Jesús actúa así, Dios actúa de esa forma. A Dios no le interesan mucho las multitudes de personas, sino los corazones sinceros. Los corazones que dicen: yo quiero ayuda, yo necesito volver a empezar, yo necesito un nuevo comienzo, ¿sí? A Dios las multitudes no le apantallan.
Una iglesia grande, gigantesca, no le apantalla. Eso no significa absolutamente nada si está llena de corazones que no están siendo honestos y sinceros con Él. ¿Sí? Lo que a Él le interesaba era una sola persona en ese viaje a Gadara. Y esa única persona valió la pena ya el viaje. ¿Sí? Por esa única alma ya había valido la pena. Cuando regresan, yo me imagino a los discípulos de Jesús, a los amigos de Jesús, que venían así como, nos corrieron. O sea, híjole, nos echaron fuera. Echaron fuera a Jesús con todo y que vieron lo que hizo por este hombre. No nos quisieron. Nos corrieron. Se hicieron a un lado. Y a lo mejor ese pensamiento entristeció a las personas. O sea, los llevó a decir, esto no vale la pena. Pero cuando llegan de regreso a Capernaum, se encuentran con un montón de gente ya esperándolos. O sea, una diferencia abismal entre ese viaje que acababan de hacer y cuando regresan ya Jesús estaba lleno alrededor de gente esperando escuchar y saber qué es lo que tenía para él. ¿Sí? Y entonces inicia esta historia que quisiera que pudiéramos meternos como si estuviéramos ahí. ¿Sí? O sea, como si fuéramos de aquella multitud, no de la que los corrió, sino de aquella que los recibió del otro lado. ¿Sí? Espero que podamos ser no de aquellos que le dijeron vete de nuestros entornos, ¿no? Nos das miedo, sino de aquellos que dijeron qué bueno que regresaste, Señor. Qué bueno que retornaste porque te necesitábamos. Y vaya que si lo necesitaban. Sucede lo siguiente cuando regresa Jesús y desembarca. Versículo número 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Qué diferencia, ¿no? Mientras de aquel lado del mar le dijeron, vete, de este lado, ¡ay, bienvenido! ¡Qué bueno que regresaste! Con gozo, porque todos le esperaban. Qué hermoso, ¿no? Qué diferencia entre los que no lo esperan y entre los que sí lo esperamos. Entre los que dicen, uno más, ¿no? Y los que decimos, Señor, qué bueno que regresaste, te esperábamos, anhelábamos encontrarnos contigo. Versículo 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo. Entre todas esas personas, entre toda esa multitud de personas, la Biblia nos va a hacer referencia a un personaje en lo particular. Todos tenían necesidad, por eso lo esperaban, y con gozo. Pero la luz del Evangelio nos alumbra a una persona en lo particular. Y esto nos enseña una cosa bien interesante. Cuando leemos la Biblia, Dios lo que quiere hacernos resaltar es ciertos eventos muy específicos, con ciertos personajes que bien pueden ser como la mayoría de nosotros, o como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y entonces arroja luz a este evento y dice lo siguiente. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Una sinagoga era la iglesia local. ¿Sí? Era la iglesia local de esa ciudad. Y uno de sus principales líderes llega en ese momento con Jesús. ¿Sí? Ahora, los líderes no querían a Jesús porque les robaba atención. O sea, el hecho de que uno de estos varones se le presentara a Jesús era ya un evento que llamaba mucho la atención. Porque lo que Jesús provocaba entre los líderes de aquella época, y lo sigue provocando hoy en día, es rechazo. ¿Por qué? Porque los líderes ven a Jesús como una amenaza a sus propios intereses. ¿Sí? Lo ven como alguien que puede dirigir la atención de las masas, de las multitudes, hacia la persona de Jesús, cuando la mayoría de los líderes basaban su prestigio en que la gente los admirara. ¿Sí me doy a entender? Entonces la mayoría de las personas decían, ese es el principal, es un líder de nuestra sinagoga.
Es uno de los más picudos. Tiene muchos años. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, llamaba la atención que un personaje con esas características se acercara a Jesús. Y luego, ¿cómo lo hizo? Dice aquí la Escritura, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Este hizo algo que ninguno de la multitud había hecho, a pesar de que lo esperaban. Este dio un paso más allá. La mayoría lo esperaba con gozo, pero este hizo algo que no hicieron los demás. Se postró. ¿Por qué? ¿Qué hizo que este hombre, siendo un líder, siendo alguien importante, alguien de muchos años, alguien de prestigio, hiciera algo que los demás no habían hecho? Tenía una necesidad muy específica este varón. Dice el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud los oprimía. ¿Cuál era la característica que hizo que este hombre no solamente llegara con expectativas, sino que inclusive fuera más allá y dijera, por favor, ayúdame? Que hiciera que se postrara. Una necesidad. ¿Sí me explicó? Las necesidades entre nosotros son medios por los cuales Dios nos acerca. Y aunque nosotros lo veamos como algo negativo, malo, que no nos gusta, las necesidades que se presentan cuando nos volvemos vulnerables, cuando nos damos cuenta que no tenemos lo que queríamos tener, cuando nos damos cuenta que la manera en la que pensábamos no ha funcionado, no nos está rindiendo la ayuda necesaria. Cuando creemos que todo va bien, que todo está caminando viento en popa, y de repente Dios permite que una necesidad llegue, es porque algo nos quiere llamar la atención. ¿Sí me explico? Y este hombre, como Jairo, siendo quien era, y siendo alguien muy visible a los ojos de los demás, dijo, a mí no me importa lo que opinen de mí, yo tengo esta necesidad. Y Él la puede suplir, y Él la puede sanar. ¿Sí? Y entonces hizo lo que normalmente la mayoría no hacía, se postró ante Jesús. Es decir, como quien dice, le rindió su vida. No tengo ya nada más. Ya hice lo que podía. Ya hice lo que tenía a mi alcance hacer, Señor. Le llevé tecitos, le hice esto y lo llevé con tal o cual médico. Ya hice lo que podía. Me rindo, ya no puedo más, se acabó. Este es mi fin. Este es el fin de mis fuerzas. Hasta aquí llegué con mi capacidad, con mi inteligencia, con mi sabiduría. Ya fui a visitar a tantos médicos y no funcionó. Hasta aquí llegué, no puedo más. Solo tú, si quieres, puedes ayudarme. ¿Sí? Este es el punto en el cual Dios de veras ayuda a las personas. Porque la mayoría de nosotros buscamos a Dios cuando las cosas se nos complican un poco. Y apenas se enderezan, nos olvidamos de Él. ¿Sí? Apenas se enderezan las cosas y decimos, bueno, ya pasó, ¿no? A seguirle dando. Pero cuando una necesidad implica un verdadero quebranto, un decir, ya no tengo nada más, ¿sí? Entonces es cuando Dios puede hacer algo por ti. No sé si me voy a entender hasta aquí, amados. ¿Sí? Es decir, la mayoría, todos tenemos necesidades, todos los seres humanos tenemos necesidades. Y para todos, Dios nos podría ayudar si quisiera de una u otra manera, para todas nuestras necesidades. Lo que Dios busca es el corazón que de verdad diga, yo ya no puedo. Ya, llegué a mi límite. Hasta aquí llegué. O sea, que su corazón se quebrante, se rompa en pedacitos y diga, ya no tengo más que pueda yo hacer. Ya hice lo que pude. En ese momento, Jairo, con todo y su orgullo espiritual de ser un líder, va y se postra. Yo me imagino a la gente, oye, ¿ya viste quién es?
Él está ahí, llegó ahí con Jesús, se le postró. Oye, ¿qué está haciendo Jairo, no? O sea, digo, sí, Jesús, pero no a ese grado, ¿no? O sea, la gente, la mayoría de las personas no te va a entender porque no está viviendo lo que tú estás viviendo. ¿Sí? No tienen la misma necesidad que tú estás enfrentando. Por lo tanto, podrás estar en boca de todos, pero lo importante es que Dios te responda a ti. ¿Sí me doy a entender? Esto tiene que ver entre tú y el Dios de los cielos y de la tierra. Los demás, podemos hablar lo que sea, no sirve de nada. ¿Sí me doy a entender? Es decir, esto se trata de una cuestión personal, una cuestión entre Dios y yo. Los demás me van a criticar que me haya postrado, me van a decir no me importa, no me interesa. Si Jesús me puede ayudar, vale la pena. ¿Sí me doy a entender, amados? Este hombre hizo esta parte de romper su orgullo y decir, quiero, necesito ayuda. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo acompañó. Y dice que cuando iban, la gente, era tanta la gente que los apretaba, ¿no? O sea, iban así como en el metro hora pico, ¿no? O sea, de veras apenas podían avanzar. Y entonces, la gente los apretaba mucho y no había manera de que pudieran ir con libertad hacia la casa de Jairo. Es más, la propia multitud alentaba el camino hacia la casa de este hombre. Yo me imagino a Jairo, ay, por favor, háganse un ladito. Sí. Háganse un ladito, por favor. Ya me tocó la manifestación tal, por favor. Sí, a buscarle. O sea, hay cosas que parece que se nos hacen bien complicadas, de verdad. Bien complicadas. Y sentimos como que hay un montón de estorbos para que pudiera venir la ayuda. Y así Jesús iba caminando en medio de la multitud, y yo me imagino a Jairo tronándose los dedos, diciendo, por favor, date prisa, ¿no? No vaya a ser que lleguemos demasiado tarde. Pero todavía faltaba que pasaran cosas. Continúa diciendo la Biblia que sucedió otra cosa. Versículo 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó a Jesús, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo me imagino a una persona debilitada de 12 años de continuos sangrados. O sea, no estamos hablando de una persona fuerte, que tuviera energía, sino una persona más bien adelgazada, sin fuerza, excluida de la sociedad. Porque en aquella época y en aquella cultura, las mujeres que tenían su periodo de menstruación eran consideradas inmundas. ¿Sí? Eran consideradas personas a las cuales no se les debía de tocar porque se podían contaminar. Era lo que creían en aquella época. Hoy sabemos que no sucede eso, ¿verdad? Pero en aquella época sí lo creían. Y entonces, imagínate a esta persona 12 años sufriendo la exclusión hasta de su propia familia. Porque su propia familia decía, ay, mejor de lejitos, ¿no? Porque dentro de su manera de pensar, creían que algo estaba haciendo la mamá o estaba haciendo la señora que no era correcto y por lo tanto estaba con este tipo de enfermedad. Y entonces la mayoría somos muy mala onda, la verdad, los seres humanos. Tendemos a criticar o a juzgar, ha de estar mal, ha de haber pecado mucho y por lo tanto mejor de lejitos. O fulano de tal es bien pecador, fulana de tal es bien pecadora y por eso le está yendo como le está yendo. Y entonces, en lugar de pensar con misericordia, y ver a la gente con los ojos que Jesús los ve, por eso vino a la tierra, porque tuvo compasión de nosotros, ¿sí? Los vemos como, ya está a un lado,
como si estuvieran oliendo mal las personas. Y somos muy tendenciosos a mirar la paja ajena en lugar de ver la viga de nuestros propios ojos. Por lo tanto, esta mujer había sufrido 12 años de que la hicieran a un lado para todo, la ignoraran en todo momento. 12 años que ni la familia la quería, vaya. Es más, la propia familia decía, no, algo hizo mal, algo está haciendo mal. Sí. 12 años de vivir de aquí para allá, buscando ayuda, buscando a alguien que le ayudara, buscando un buen doctor. Y yo me imagino que cuando uno se siente mal, busca la mejor opción, ¿no? O sea, a ver qué opciones me dan. Y podemos ir hasta China, si es necesario, si allá nos dicen que la acupuntura sirve de algo, ¿no? Si queremos sentirnos mejor. Es decir, nos movemos en función de la salud, nos movemos en función de lo que padecemos. ¿Sí? Y esta mujer había ya gastado todo lo que tenía. No sabemos cuánto era lo que tenía, pero para su forma de ver, gastó todo. O sea, se desgastó completamente. Llegó al punto, como Jairo, ya no tengo nada. O sea, ya se me acabó. Sí vemos los dos casos muy semejantes. Jairo ya no tenía nada para ayudar a su hija y esta mujer ya no tenía nada para ayudarse a sí misma. Ni nadie le podía ayudar. Dos casos que recibieron ayuda. ¿Por qué? Porque llegaron al punto en el cual ya no tenían ninguna esperanza más que una, que Jesús me ayude. Es la única alternativa que me queda. ¿Sí me doy a entender, amados? Y entonces, esta mujer dice, no, pues tengo que tocar el borde. Si tocara el borde de su manto, dice aquí la escritura, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante el flujo de sangre, se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Amados, iban apretados. Imagínate el metro y que alguien dijera, ¿quién me está tocando? O sea, te meten gratis, ¿no? Y te sacan gratis de cada estación. O sea, y dices, ¿quién me está tocando? Pues obviamente que todo mundo está tocándote. Pero Jesús pudo sentir que alguien lo había tocado de manera distinta. O sea, no se trataba nada más del apachurrón. Alguien lo había tocado con fe. Esa era la enorme diferencia, con esperanza, con esa convicción de que Él sí me va a ayudar, lo que nadie más ha podido hacer, Él sí lo va a hacer. Él sí me va a ayudar, Él sí me va a salvar. ¿Sí me explicó? O sea, es muy llamativo porque todo el mundo lo tocaba, pero Él pudo percibir que alguien de entre esa multitud tenía fe en Él, tenía confianza en Él. ¿De acuerdo? Qué hermoso es tener un poquito de fe en que Jesús sí puede hacer lo que Él quiere, en que no hay límites para nuestro Dios. O sea, el ser humano somos limitados, pero nuestro Dios es muy distinto. No tiene límites. Continúa diciendo aquí la Biblia. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Como que hasta los propios discípulos, ¿no? O sea, estamos en Pantitlán, o sea, tú dices, ¿quién me ha tocado? O sea, ve la cantidad de gente que hay a nuestro alrededor. Y a la hora pico, que es peor. Es decir, de verdad hasta sus propios discípulos cuestionaron a Jesús como diciendo, Señor, sí te das cuenta, ¿no? De cuánta gente tenemos alrededor. Y les contesta Jesús, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido
que ha salido poder de mí. Qué hermosa expresión de Cristo. Alguien me tocó porque yo sé que salió poder de mí. Es decir, alguien le hizo bien tocarme. Muchos lo tocaban. Amados, como hoy, muchos están yendo a las iglesias. Y esta semana va a ser una semana de iglesias y de reuniones, etcétera. Todo el mundo quiere tocar a Jesús, todo el mundo quiere ser parte de esa multitud. Ah, pero es distinto ser parte de esa multitud de personas a ser de aquellas que dicen, Señor, sálvame. Por favor, haz algo por mí. Restáurame, devuélveme la vida, dame la salvación. Haz algo por mí, Señor. Sí. Es muy distinto pertenecer a la gran multitud que esta semana va a decirse cristiana, aunque la otra semana se vayan de fiesta y se vayan a embriagar. Es muy distinto ser de ese gran conglomerado de gente que iba con Jesús a ser de los que dicen, ayúdame, por favor, haz algo por mí. Ya me cansé de esta vida que he llevado. Ya me cansé, estoy solo, estoy sola, ya me fastidié. Mi religión no me ha ayudado, no me ha hecho mejor persona, aunque crea estar caminando contigo. Porque creían que estaban caminando con Jesús. ¿Sí? Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, ni siquiera la mujer se atrevía a decir, pues yo fui, ¿no? O sea, lo tocó y sintió que Dios lo sanó en ese momento. Dijo, ay, van a regañarme, ¿no? Me van a decir, no, lo hiciste mal, tocaste al maestro, lo acabas de contaminar, ¿no? Porque era lo que creían. No, ya le quitaste su santidad. No, amados, la realidad es que no es así. La vida cristiana tiene que ver con estar con Dios, con convivir con Jesús. En eso consiste la vida cristiana. No en estar con la multitud, sino en tocar a Jesús con fe. Creer que realmente nos va a ayudar. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había quedado sanada. Qué hermoso. Para aquella mujer, ese fue el momento más increíble de toda su vida. De toda su vida. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué vio Jesús en la mujer? Fe. Una fe que no tenía el resto de la gente, aunque iban caminando con él y lo apachurraban. Amados, hoy en día hay cerca de 2.500 millones de personas que dicen o profesan que Jesús está en su credo, o sea, en su serie de creencias, como quieran llamarse las religiones, 2.500 millones de personas que dicen ser creyentes. Pongámosle el nombre que querramos ponerle. ¿Cuántas tienen fe? O sea, ¿cuántas son capaces de decir, si tan solo toco su manto, el borde de su manto seré salvo? ¿Sí me doy a entender, amados? Es decir, todos nos creemos creyentes, todos. Pero ¿sobre quiénes está el poder de Dios? ¿Sobre quiénes desciende el poder del Altísimo? ¿Sobre quiénes tienen la fe para volver a empezar? ¿Sobre quiénes se abren los cielos para derramar su ayuda y su socorro? ¿Sí me doy a entender, amado? Todos podemos decirnos cristianos, todos. Pero ¿sobre quiénes está el poder de Dios? Sobre los que tienen fe. Sobre los que confían. Sobre los que no confían, perdón, pero pues son de los que aprietan, nada más. De los que hacen bola, ¿no?
de los que todo el mundo podemos aplaudir y hacemos un número bueno de gente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en este gran conglomerado de personas que nos decimos creyentes? ¿Está el poder de Dios sobre tu vida? ¿Está la gracia de Dios? ¿Sale poder de Dios sobre ti? Sí me doy a entender, hermanos. Y sí, me refiero a poder. Literalmente la palabra en griego es milagros o hacer milagros. Cuando ahí dice la palabra poder, tú lo puedes leer en el griego en que fue escrito originalmente y literalmente dice hacer milagros. Entonces, tenemos sobre nosotros ese poder. ¿Fluyó o fluye a través de nosotros esa gracia? Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora imagínate cómo estaba Jairo. Por favor, ya no te detengas más. O sea, ya de por sí voy tarde, ¿no? Ya lleva Jairo todo angustiado y de momento ve que la mujer lo detiene y se pone a hablar con la mujer. Mi hija, sí, o sea, mi hija, por favor. La angustia, o sea, no podía ni disfrutar del milagro que acababa de hacer Jesús porque estaba angustiado con lo de su hija. ¿Sí? Y es totalmente normal. Pero tenía fe. Y yo creo que al ver esto, la fe de Jairo dijo, no, es que sí, sí puede sanar. Digo, Jairo conocía a esta mujer, era vecina. Ya sabía que era una persona que se le decía, consideraba inmunda. Era vecina de ahí de Capernaum. Entonces, seguramente dijo, no, pues sí puede. Ay, mi hija. Y de momento llegan a darle la mala noticia de que su hija acababa de morir. Se le cae el mundo. Dice aquí la Escritura, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ya no se pudo hacer nada. Sopas. Ya no se pudo hacer nada. No, pues todo se cae, se viene a pique, ¿no? Todo se destruye. Y le contesta Jesús, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, no está muerta, cree solamente y serás salva. Qué distinta manera de predicar de Dios. Le dijo, no tengas miedo. Mientras que en muchos lugares nos representan a un Dios que no quiere hablar con nosotros porque estamos demasiado lejos y Él es demasiado santo. Para aquellos que tenían necesidad, Dios se mostró muy cercano, mucho más cercano de lo que nos imaginábamos. Sí. Y le dicen, no tengas miedo, no temas, cree solamente y serás salva. Qué difícil es creer en tiempos modernos, ¿no? Honestamente. Pero amados, nuestro Dios sigue vivo. Y nuestro Dios está aquí. Este mismo Jesús resucitó el tercer día. No está muerto. Sus milagros no se quedaron encerrados en un libro. Sus milagros se siguen viendo el día de hoy. Hoy Dios sigue vivo. Y lo sigue haciendo en quien tiene fe. Lo sigue haciendo. Y es precioso que lo siga haciendo porque aumenta nuestra fe. Sí. No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. O sea, a ver, todo el mundo, por favor, lléguele. Aquí nada más quiero que dé testimonio ellos de lo que va a suceder. Y lloraban todos y hacían lamentación
por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. O sea, volvemos a lo mismo. Para uno, pues si ya te dijeron que está muerto, ¿no? Para uno, si ya te desahuciaron, ya te desahuciaron. Si ya a los médicos se les acabó su capacidad de poder hacer algo, pues ya lo hicieron. Pero Jesús dice, no, todavía no. Todavía no. Todavía hay cosas que hacer. ¿Sí? Y entonces le dice, no tengas miedo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, como yo creo que nos burlaríamos de cualquiera que si escucháramos algo así y no creyéramos en Dios. Pero para aquellos que hemos visto cosas maravillosas y gloriosas, la verdad es que decirle a una persona no llores, porque Dios va a hacer su obra, es porque lo sabemos y lo hemos visto. Sí, de verdad, amados, si un servidor está aquí, es porque cree en Dios, porque lo ha visto actuar. Aunque no lo vea con mis ojos físicos, he visto sus maravillas de maneras formidables. Y sé que lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Porque es un Dios vivo y verdadero. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. ¿Hizo Jesús lo que Jairo le había pedido? Fue a su casa. ¿Por qué? ¿Era Jairo mejor que los demás? No. Ninguno de nosotros somos mejores que otros. Todos somos seres humanos y todos tenemos historia de la cual nos avergonzamos. Todos. La buena noticia es que Jesús quiere ayudar. Esa es la buena noticia. Por eso son buenas nuevas las del Evangelio. Porque la buena noticia es que nuestro Dios está vivo y sigue ayudando, y sigue sanando, y sigue habiendo milagros y sanidades. No creamos a los que dicen, no, ya no, nada más estaba para este libro. Hoy en día ya no se ve eso. Desde luego que se sigue viendo. Por supuesto que Dios sigue vivo y sigue actuando, y sigue haciendo milagros, y sigue sanando, y sigue dando salvación, lo sigue haciendo. No cesó, sigue trabajando nuestro Señor. Sí. Y es hermoso, porque está aquí. Lo mismo que estaba en aquel día. Y aquí ya vemos como los que esperaban y nos gozábamos, ¿no? Pero también puede haber como los que Jairo o como aquella mujer de flujo dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Si tan solo me acercara y tuviera fe, volvería a empezar. Habría salvación. Termino regresando al libro de Oseas. En el capítulo número 14. Versículo número 4. Yo sanaré su rebelión. Si es cierto, te rebelaste. Nadie quita eso. Nadie puede decir que no hiciste lo malo delante de Dios o has vivido mal delante de Dios. Pero dice aquí la Escritura, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. No porque seamos las buenas personas, no porque lo merezcamos, no hemos hecho nada para merecerlo. Nos ama por pura gracia, por su buena voluntad, porque tiene de nosotros misericordia.
porque mi ira se apartó de ellos. Buenas noticias. Mi ira se apartó de ellos. Se acabó el tiempo de estar lejos. Se acabó el tiempo de vivir una religión muerta. Se acabó el tiempo de estar nada más diciendo, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Ya no tengo nada. Se acabó ese tiempo. La ira de Dios se apartó de tu vida ya. Buenas noticias. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Ya se acabó. Ya no hay más que entregarse a Dios. Y yo lo oiré y miraré y seré a Él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Así termina esta parte del profeta Oseas. Es decir, Dios tiene buena voluntad para contigo. Te quiere ayudar, te quiere sanar, quiere que vuelvas a empezar. Si tan solo lo creyeras, quiere que vuelvas a empezar. Esa oportunidad que anhelabas y que decías, es que ya no haría esto, ya no haría aquello, corregiría esto. Bueno, sí la tienes. Y te la quiere brindar el Señor. Y quiere olvidarse de tu pasado y de las cosas que hiciste mal. Lo único que te pide son palabras de súplica. Reconócelo, como lo reconoció Jairo, como lo reconoció la mujer de flujo. Lo único que te pide es que te atrevas a creerle. Eso es todo. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, por favor. Y vamos a pedirle a Dios, con palabras de súplica, pedirle que nos ayude. Aquí nadie es mejor que nadie, así que no nos vamos a juzgar unos a otros. Todos aquí salimos del mismo estercolero. No somos mejores. Llegó el día de tu salvación. Llegó el día de ponerse a cuentas con Dios, de volver a empezar. Llegó el tiempo de ser sanado.
delante del enemigo, cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Padre, porque tú sigues siendo el mismo Dios, porque tú dijiste, Señor, que todo lo que pidiéramos en tu nombre lo harías, porque en esto es glorificado, Padre, en que las cosas que pidamos tú las harías, Señor. Señor, te ruego que tu Espíritu se pasee en medio de nosotros, que toque nuestras vidas cansadas, vidas fastidiadas, vidas avergonzadas de mucho tiempo. Vidas que se han sumergido en la religión. Hoy estás aquí, Padre, porque te necesitábamos. Nos trajiste porque te necesitábamos mucho, Señor. Y no somos los mejores, Padre. No tenemos nada bueno que ofrecerte, Señor. Solo danos la fe para tocarte. Solo danos la fe para poder ser diferentes. Para conocerte, para saber que puedes hacer tus milagros todavía. Vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Es momento de hablarle. Es momento de decirle cómo te sientes. Es momento de romper con esa imagen que tenías de ti mismo y derramar tu corazón. Es momento de volver a empezar. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia.
Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Señor, derrámate en medio de nosotros, Padre. Restaura, bautiza en el Espíritu, Señor. Trae sanidad, trae milagros, porque tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Derrámate, Señor. Prometiste que lo harías, Jesús. Prometiste que lo volverías a hacer. Y estás aquí, Señor. Si tan solo pudiéramos tocar el borde de tu manto. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor, Señor, por favor, Padre. Espíritu de Dios. Por favor, Padre, haznos distintos, Señor. Haz que nuestro cristianismo sea diferente, Señor. Que nuestra fe sea distinta, Padre. Podamos ayudarte. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
lléname, lléname de tu amor, Espíritu de Dios. Por favor, Señor, edifícame. Solo tú puedes ayudarnos, Señor. Solo de ti depende nuestra vida, Señor. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos a ti. Ven, Santo Espíritu, te llamamos, te llamamos, te llamamos a ti. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos a ti. Ven, Santo Espíritu, te llamamos, te llamamos, te llamamos a ti. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos y guíanos.